Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en la carta de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Vamos a mirar juntos el capítulo 4. Vamos a ver en esta porción, en el capítulo 4, los versículos 13 al 18, que sin duda alguna son versículos claves que nos ayudan en un aspecto muy clave, que es dentro de la convicción y dentro de la escatología del pueblo del Señor. Dentro del calendario profético, creemos que el próximo acontecimiento que ha de cumplirse es la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. ¿Cuál es esa promesa? En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: y si me fuere y os prepararé el lugar, que dice la Escritura, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesucristo, pocas horas antes de partir de su crucifixión, de su traición, de entregar su vida, Él se reúne con sus discípulos y le comparte algo de corazón a corazón. No estén tristes, no estén desanimados, no está perdido. Yo me voy, pero el Señor hizo una promesa: volveré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, creo personalmente que los discípulos, los apóstoles, no entendieron todo lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Recuerda que en las Escrituras la revelación es progresiva, va paso a paso, poco a poco. Es el apóstol Pablo que en sus epístolas nos hace entender un poco más acerca de esta verdad. Y sin duda alguna, a pesar de que los discípulos no lograron dimensionar esto, hoy nosotros, por el consejo de la palabra de Dios, sabemos que ese acontecimiento tiene que ver con el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Creo firmemente que el próximo gran acontecimiento de Dios sobre esta tierra será la desaparición de millones y millones de personas que han puesto su confianza en Cristo Jesús. A eso se le llama el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia. Observa conmigo nuestra porción allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo viene exhortando sobre la vida práctica, la vida cristiana, la santidad, y ahora inserta algo muy clave en la vida: la esperanza que el pueblo del Señor tiene. Observa conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice esta porción lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice el texto? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice el texto? Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo comienza hablando de los cristianos que han muerto, de la realidad de la muerte, de ese estado, pero también les va a presentar que hay esperanza tras la muerte. Y rápidamente quiero que observes conmigo esta clave importante: consideraciones fundamentales consideraciones fundamentales con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Algunas consideraciones a estos versos 13 al 18. La primera que observamos es, verso 13, la realidad de la muerte. ¿Qué está ocurriendo en el contexto? Observa el verso 13. Pablo comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Déjame decirte algo: la muerte es lo más seguro que tiene una persona. Desde el momento en que nace, sabemos que vamos a morir. No sabemos el cuándo,
pero sí todos sabemos que la muerte es parte de la consecuencia del pecado, de la experiencia humana por el pecado. Está determinado para todos los hombres, dice la Escritura, Hebreos capítulo 9, verso 27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero quiero que observes acá. ¿Recuerdas que Pablo tiene que ir corrigiendo algunas cositas? Les decía en el estudio anterior que había algunos hermanos que no querían trabajar porque decía, si el Señor viene, ¿para qué trabajar? Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Cada vez que Pablo utiliza esa palabra ignorar, ignoréis, significa que tiene que corregir una conducta problemática producto de un pensamiento errado. En otras palabras, errores en la doctrina, errores en la conducta. ¿Qué estaba ocurriendo? Tenían un problema con aquellos hermanos que duermen, que han muerto. Creían los hermanos que como para ellos el Señor Jesucristo venía ya y algunos hermanos estaban muriendo por diversas razones, ellos llegaron a la conclusión que aquellos hermanos que murieron quedaron fuera del programa del Señor. Algo interesante a notar que es el término duermen. La palabra griega koimenterion es de donde nosotros derivamos la palabra cementerio. Y fue la expresión que ellos utilizaron porque koimenterion describía un dormitorio, que es el nombre que ellos dieron, el vocablo que la palabra de Dios le da a aquella condición de descanso del cuerpo de esa persona o del creyente. Ojo, no está diciendo el término los que duermen que están en completo incapacidad, inconscientes, o no se está refiriendo al sueño del alma, sino que está describiendo lo que ocurre con el aspecto físico, porque a la luz de las Escrituras sabemos que el cuerpo queda en esta tierra, en el sepulcro donde es enterrado, o te comió un animal o fuiste quemado, pero la parte espiritual va a la presencia del Señor. Conocemos, según a los Corintios capítulo 5, verso 8, con donde nos enseña la palabra del Señor, ausentes al cuerpo, es decir, muertos que presentes al Señor. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Filipo, él les dice que yo deseo morir o partir, dice él, para estar con mi Señor. La convicción del Nuevo Testamento, de los creyentes de la iglesia, de la enseñanza apostólica, es que la persona cuando muere, su parte espiritual inmediatamente va a la presencia del Señor, esperando aquel momento en que esa parte espiritual se vuelva a unir con algo que quedó de la parte física, que se llama la resurrección del cuerpo. Pablo quiere decirle a los hermanos, no se equivoquen. Ellos no han quedado fuera del programa del Señor acerca de los que duermen, y agrega algo interesante. No piensen así, ni tampoco sean consumidos de demasiada tristeza. La muerte es parte de la vida. Yo me acuerdo que por razones de familiares, matrimoniales, mi madre tuvo que enfrentar ser padre y madre y ganarse el sustento para sustentar y cuidar a 2 hijos, mi hermana y yo. Y prácticamente mi abuela me crió y viví con ella. Y siempre mi punto era, ojalá que nunca mi abuelita se muera. Y yo desde la niñez luchaba con ese sentimiento de pérdida. Llegó el momento avanzado a mis años o de mi vida que ella partió, me trajo dolor. Pero mira lo que dice el texto. Para que no os entristezcáis, no dice Pablo no lloren, sino que el texto dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay tristeza, también hay esperanza. Pablo no está diciendo no sientan dolor, más de alguno de nosotros nos va a tocar tarde o temprano el dolor. El dolor es fuerte. Es una pérdida de alguien que se ama, se quiere, un padre, un hijo, un hermano, un tío, un familiar, un amigo muy cercano, un líder importante en nuestras vidas, y trae dolor. Hay tristeza, pero esa tristeza se compensa, es amortiguada, por así decir, con la esperanza. Pero mira lo que dice, para que no os entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. El pueblo del Señor
tiene esperanza. Solíamos cantar un coro que decía, yo tengo un hogar más allá del sol. ¿Por qué? Porque ausentes al cuerpo, presentes al Señor. La realidad de la muerte. Ahora, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la convicción? Al mirar el verso 14 podemos ver cuál es la base de nuestra esperanza. En segundo lugar, la convicción no simplemente de la realidad de la muerte, sino del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Partimos citando Juan capítulo 14, verso 3, que Jesús le dijo a sus discípulos, voy a volver otra vez. Observa lo que nos da a los creyentes esperanza. Jesús le dijo a sus discípulos, si yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza, que Él dijo que un día volverá. Y mira lo que dice ahora el apóstol Pablo, que es la clave de la esperanza de los creyentes. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Casi en lenguaje de Reina Valera 1960 pareciera que fuese una condición. Como diciendo, si es que creen. El texto original dice, ya que ustedes creen. ¿Qué es lo que creen ellos? ¿Qué es lo que creen los creyentes? Ya que ustedes creen, ¿qué cosa? Que Jesús murió y resucitó. De hecho, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, ya que hemos creído en el Evangelio, porque ¿en qué consiste el Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue crucificado, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo también que al tercer día resucitó. Esa es la base, porque si creemos, ya que crees, mejor dicho, que Cristo murió y resucitó, así también. ¿Qué significa eso? De la misma forma, así como has creído en su primera venida, porque su primera venida fue la muerte y resurrección, de la misma forma tienes que creer en qué cosa. Así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en él. El término traer, el verbo traer acá, hago, significa guiar, conducir, presidir, pastorear. El Señor Jesucristo, cuando venga a buscarnos esa parte espiritual que está con nosotros, vendrá para unirse con esa parte física para que se produzca en nosotros esa resurrección. ¿Traerá Dios con Jesús a quiénes? A los que durmieron en Él. Esa frase, los que durmieron en Él, es muy importante porque describe a los creyentes, aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Si tú estudias todas las cartas del apóstol Pablo, en cada una de ellas nos enseña en Él, en Él. En Gálatas, en Él tenemos libertad. En Filipenses, en Él tenemos gozo. En Tesalonicenses, en Él tenemos esperanza. Y así podemos estudiar. Ahora, Pablo tenía esta convicción que el Señor Jesucristo venía ya. Déjame decirte algo. Así como uno cree que Cristo murió y resucitó en su primera venida, debemos también creer en su segunda venida. Pero déjame decirte algo. Esta venida, este rapto, que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, no hay de por medio ninguna profecía que tenga que cumplirse. Tampoco hay señales. Los teólogos le llaman la venida inminente de Cristo. Puede ocurrir ya. Puede ocurrir ahora. Puede ocurrir esta noche, puede ocurrir pasado mañana. El cuándo del retorno, nadie lo sabe. Ahora, si Jesús dio señales de su segunda venida visibles, su revelación, pero no esta que le llamamos el rapto de la iglesia. Esto significa que puede ocurrir ahora. Si tú miras conmigo, en verso 15, dice el texto, por lo cual lo decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo tiene la firme convicción. Pablo tiene la firme convicción de que el Señor viene y que no hay ningún temor en esto, pero no sabemos cuándo es ese momento. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto ¿en qué? En palabras del Señor. Quiero que notes eso. Porque esa es una frase muy solemne. Es la misma frase
con la cual los profetas del Antiguo Testamento traían un mensaje revelado por Dios. Los profetas en la antigüedad decían, así dice el Señor, o vino a mí palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la autoridad no estaba en ellos, sino en el mensaje recibido. Y Pablo dice, lo que yo les estoy enseñando es palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. ¿Recuerdas que ellos creían que los que murieron quedaban afuera? Mira cómo Pablo ahora vuelve al tema. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice Pablo, no precederemos a los que durmieron, no vamos a sacar ventaja sobre ellos. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban llorando, pobre de fulano de tal, se murió, quedó fuera del programa de Dios. Pablo dice, no es así. Porque si están muertos, murieron en Cristo y vendrán con Él. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no vamos a sacar ventaja de aquellos que durmieron en Él. ¿Por qué? Observa el verso 16. Pablo nos describe el hecho importante del retorno de Cristo, que es nuestra esperanza. Recuerda, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer, ¿qué cosa? Verso 16, que el Señor mismo va a venir en el retorno de Cristo. Ahora, es interesante, ¿cómo será esa venida? Pablo nos dice en primer lugar que será personal. ¿Por qué? Porque ¿quién va a venir? El Señor mismo. El que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. El que le dijo a sus discípulos, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Ese mismo Jesús que los discípulos vieron irse al cielo, ese mismo dijo, yo voy a volver, su venida es personal. No va a enviar a ningún representante. Así como vino personalmente la primera vez, vendrá personalmente a buscarte a ti, a mí, a todos los que creemos en Cristo Jesús y a aquellos que durmieron en Él. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, el que prometió, va a venir. ¿Y cómo será su venida? Observa lo que dice el texto. No simplemente es personal, sino que será proclamada. ¿Y cómo será proclamada? Aquí mira cómo será el retorno de Cristo. 3 señales interesantes. En primer lugar, el Señor vendrá personalmente y será su venida proclamada, porque el Señor mismo vendrá ¿cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y ¿qué más? Y con trompeta de Dios, con voz de mando. Tiene el sentido como un jefe, un general o un capitán de una tropa da el grito y la orden a su ejército para que comience a marchar. Básicamente es un llamado, es una convocación con autoridad, con omnipotencia. Es interesante que Juan capítulo 5, verso 28, dice que los que están en los sepulcros oirán su voz. Un ejemplo de esto es cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué le dice Jesús? Lázaro, ven fuera, con autoridad de mando. Así será su venida. Con voz de mando, con voz de arcángel. Algunos saluden que pudiese ser Miguel. Esto tiene que ver con la autoridad que él tiene por la posición que tiene el Señor. Vendrá el Señor con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel y agrega con trompeta de Dios. Las trompetas en la cultura de Israel eran muy importantes. Señalaban acontecimientos, eventos o celebraciones. Había una trompeta que era convocada, tocada, el famoso chufar, el cuerno de carnero, para llamar a la adoración, para congregar o prepararlos para la guerra e inclusive para señalar un cambio de un mes a otro, como de un tiempo a otro tiempo. Algunos han dicho que este sonar de trompeta será un sonar silencioso, que solamente lo oirán los creyentes y por eso le llaman un rapto silencioso, una trompeta silenciosa. De hecho, Pablo en Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, Pablo dice así: en un momento, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, 1 Corintios 15, 52 dice, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Personalmente creo que esa trompeta es mi nombre que el Señor me llame. Cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, esa trompeta de convocación será: ven Miguel, ya es tiempo, ven Andrés, ven Ernesto. Es como que me está llamando personalmente a que me reúna con Él. Pablo nos enseña sobre esta verdad de la venida del Señor, la realidad de la muerte, la realidad del retorno de Cristo, y con trompeta de Dios, ¿qué dice el texto? Descenderá del cielo. No dice el texto que llega hasta la tierra. Creo que el Señor queda retenido en los cielos y la iglesia se reúne con Él en el cielo. Observa, en tercer lugar, hemos visto la realidad de la muerte, hemos visto el retorno de Cristo. Observa conmigo el verso 16, casi la parte final, la resurrección de los creyentes. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mira la resurrección de los creyentes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que los muertos en Cristo se refieren a toda persona que ha creído a Cristo, en Cristo Jesús, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta el tiempo presente. Tal vez desde el día de Pentecostés en adelante, toda persona. Ahora, esto se refiere entonces a la iglesia. Recuerda que la iglesia, en Efesios capítulo 3, es un misterio que no fue enseñado en el Antiguo Testamento, pero que sí es enseñado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la iglesia? La esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y solamente eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende a los cielos. Porque cuando Él asciende a los cielos, el Padre lo dio por cabeza a la iglesia. Y envía el Espíritu Santo para que seamos insertos espiritualmente en el cuerpo de Cristo Jesús. Yo personalmente creo que esto va a ocurrir, este rapto, este traslado, ocurre antes que comience la última semana de Daniel. Lo que habló el profeta Daniel, que describe el tiempo de la tribulación. Solamente entre paréntesis, creo que lo que da inicio a la tribulación es la que emerja un tirano. Segundo lugar, que hay un tratado. Y tercero, creo que tiene que haber un templo, un lugar de adoración. Cuando el tirano, que es el anticristo, haga un tratado, Israel comenzará a presentar sus sacrificios. Y eso obedece que tiene que haber un lugar donde ellos adoren. Y eso abre la puerta al inicio de la última semana de Daniel. Lo que Mateo 24-25 es el tiempo de la tribulación, lo que se nos explica en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Vemos acá entonces la resurrección de ¿quiénes? Los creyentes, la iglesia, los que durmieron en Él. Observa el rapto de la iglesia, verso 17, interesante. Hemos hablado de la realidad de la muerte, del retorno de Cristo, de la resurrección de los creyentes o de la iglesia. Hablemos ahora del rapto de la iglesia. ¿Y por qué rapto? Observa el verso 17. Pablo dice, van a resucitar aquellos que los de Tesalónica creían que por haber muerto quedaron fuera del programa del Señor. Y Pablo le dice, no se equivoque, ellos van a resucitar. Se va a tocar la trompeta y ellos van a resucitar. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que hayan quedado, ¿qué? Que no han muerto, que estén vivos. Pablo creía que él iba a estar vivo para cuando el Señor Jesucristo viniese. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados. La palabra griega es harpazo, que significa, es un verbo que tiene mucha acción, que es ser quitado con violencia, pero no es un acto violento. Es un sacar repentinamente y mover, como fue movido Felipe después de su ministerio y de haber bautizado al eunuco. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? En Hechos 8:39 dice que cuando subió del agua el Espíritu del Señor lo arrebató, ¡bum!, lo quitó. Felipe quedó contento, bautizado, pero quedó solo, porque el Señor, ¿qué?, lo sacó. En mi país nosotros tenemos un juego con 5 piedras y el truco del juego es
Tirar una piedra, dejar las 4 acá y mientras sube y baja, recoger las otras y cacharlo en el aire. Nosotros le llamamos la payaya. No sé cómo le llama usted, pero eso ilustra la idea. Sacar, quitar. Ahora, ¿por qué rapto? Rapto. Hace años atrás comenzó en Venezuela el rapto express, donde secuestraban a alguien y a los minutos, a las horas pedían un rescate de poco dinero y los entregaban. Como que hablar del rapto como que suena extraño. Esa palabrita nos llega a través del griego, nos llega al castellano a través del latín, que es rapiemur. De ahí viene la palabra o derivamos el término arrebatar, sacar. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Que en un momento, cuando el Señor Jesucristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar y los creyentes van a ser sacados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojo. Mira, ¿para qué son sacados? ¿Cuál es la finalidad? Hemos visto la realidad de la muerte, el retorno de Cristo, la resurrección de los creyentes, el rapto de la iglesia. Observa la siguiente parte del verso 17. La reunión en el aire de los creyentes, ¿con quién? Con Cristo, porque la finalidad del arpazo, de quitar, de sacar, es, ¿qué dice el texto? Verso 17. Dice, y así estaremos, dice el verso, permíteme volver. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron, resucitan y los... Ahora, somos quitados. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando los que mueren resucitan, la parte espiritual buscará algo de lo que quedó de la antigua parte, porque se siembra en incorrupción y se resucita en corrupción y se resucita en incorrupción. Es un cuerpo transformado por la resurrección y nosotros por la transformación. Se equipa nuestro cuerpo. Yo diría casi somos como Superman. Se nos da un cuerpo increíble que puede violar, permítame la expresión, las leyes de la gravedad. Va a ser como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar que había una puerta cerrada, Él igual podía entrar. Será nuestro cuerpo semejante a Él, juntamente con ellos en las nubes. No desciende hasta el piso. No desciende hasta el piso. En las nubes nos quedamos ahí. En su revelación el Señor Jesucristo viene con las nubes, pero en el arpazo, en el rapto, Él llega hasta las nubes. Y en las nubes, ¿para qué? Para recibir. Y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir, para encontrarnos, para recibir al Señor, ¿dónde? Para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire, no es acá. Nos reunimos con Él en el aire. Se cumple Judas 24. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él en su gran gloria, con su gran gloria y con alegría. Terminemos verso 18. Hemos visto entonces la realidad de la muerte, el retorno de Cristo, la resurrección de los creyentes, el rapto de la iglesia, la reunión en el aire. En sexto y último lugar, la reafirmación para el consuelo. Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. ¿Con qué palabras? Maranatá. Cristo viene. Estas palabras debían servir de ánimo a los hermanos. Es por qué y de esperanza. ¿Recuerdas? No se han consumido de demasiada tristeza, porque nos vamos a volver a ver. Mira el texto de Tito capítulo 2, versículo 13. Dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? En ese arpazo, cuando nos reunamos con Él. Quiero terminar sin mayor ilustración
Sencillamente con la exhortación de Juan en 1 de Juan capítulo 3, versos 2 al 3, que dice lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser: resurrección, transformación del cuerpo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestra gran reunión con Él. Mira el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes por qué? Porque queremos que cuando nos reunamos con Él, estar en comunión con Él. Me encanta lo que dicen los predicadores: lo mejor está por venir. Es por eso que Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan. Ahora, yo no lo sé. Puede que yo tenga que morir y resucitar, o puede que el Señor venga durante el tiempo de mi vida y sea transformado. No importa el cuándo, sabemos que va a ocurrir, ya que si creemos que Jesús murió y resucitó, que vino la primera vez, todo creyente debe vivir esta esperanza, que Él viene otra vez. Y si tiene esa esperanza, sencillamente nos anticipamos. Y si alguien muere, gloria al Señor. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Te lloraremos por un tiempo. Dijo la nación de Israel: 3 meses te damos de luto. Y luego sigue tu vida. Porque tenemos esperanza. Nos vamos a volver a ver. ¿Sabes qué? Yo sé que un día voy a ver a mis abuelos, a quienes tanto amé en esta tierra. Que los amé a esos viejitos. Me enseñaron gran parte de mi temor al Señor. Y un día los voy a ver. Y yo sé que un día veré a una niña que solamente el Señor me permitió conocer por 3 días. Y tuve que enterrarla en este país. Yo sé que tal vez todavía su cuerpito, sus restos están aquí. Pero un día le veré allá en el cielo. Esa es la gran esperanza de los hijos de Dios. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder estudiar tu palabra. La venida de Cristo por su iglesia. Qué gran verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esta esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.